Señor bendiga el talento de nuestros jóvenes en la iglesia, ¿sí? La iglesia esta tarde está bastante nutrida. Gracias por venir a la sociedad de jóvenes. Quisiera hacer una pregunta para ver si recibo alguna respuesta. ¿Qué es disciplina? ¿Alguien que pudiera decirme qué es disciplina? ¿Qué se entiende por disciplina? Ajá, Gustavo, corregir. ¿Alguna adicional? Orden. ¿Qué más? Respeto. Lograr de algo a través de normas. ¿Alguien tiene otro concepto, hermana Isabel? Educar, disciplina, educar. ¿Sí? Bueno, esta tarde tenemos un tema muy importante en las sociedades jóvenes, ¿sí? Se llama disciplinas espirituales. Pero aparte que se llama disciplinas espirituales, dice también crecer en Cristo. ¿La disciplina me hace crecer? ¿Sí? Vamos entonces a ver este hermoso tema esta tarde. Bien, feliz sábado para todos. ¿Cuántos están contentos? Estamos felices en este sábado y contentos de tener un gran número de hermanos acá en nuestra iglesia en el horario de Sociedad Joven. Bien, creo que los confundí con el título porque ninguno dio la respuesta. Ninguno dio la respuesta a lo que vamos a hablar, pues. Si dieron la respuesta, creo que se fueron por educación, disciplina familiar y no vamos a hablar nada de eso. Pero bueno, vamos a aprender de todos modos. Yo di a esta mañana algunas pinceladas. Me tiene muy impresionado un libro de Oswald, un escritor evangélico, de un libro que se llama Renueva tu corazón, sé como Cristo. Y de allí saqué un pensamiento y es que nacimos para crecer. Una vez que nacemos espiritualmente no podemos estar estancados, no debemos estar estancados. Debemos crecer y vamos a demostrarlo con la Biblia, que sea la misma Biblia, por favor, dos personas ágiles rápido con su Biblia, que uno que me busque Filipenses 3, 13 y 14, otro Proverbios 1, 5 y otro Segunda de Pedro 3, 18, que fue nuestra cita bíblica de hoy. A ver, ¿quién me lee Filipenses 3, 13 y 14? Pablo, ¿qué dice Pablo? Dice, hermanos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio que Dios me ha llamado desde el cielo en Cristo Jesús. Entonces es un crecimiento constante lo que Pablo dice, yo no lo alcancé, yo prosigo la meta, yo sigo creciendo. ¿Por qué nuestras oraciones son tan pobres, tan débiles y tan faltas de poder? ¿Por qué la lectura de la Biblia nuestra es tan insípida? No le encontramos sabor, no la profundizamos, no vivimos la Biblia. ¿Por qué no crecemos espiritualmente? Porque vemos hermanos evangélicos que nos llaman varón y uno le pregunta, ¿y cómo estás en victoria? ¿Por qué no se ve eso en nosotros? ¿Por qué no crecemos espiritualmente? O como dice Oswald Sander en su libro, ¿por qué somos cristianos estancados? Es una preocupación que tengo y esta es una semana de oración, porque no puedo tocar todas las disciplinas espirituales en 20, 25 minutos, es imposible. Pero vamos a hacer el intento de tocar por lo menos algunas de ellas. Vamos con la segunda cita para demostrar qué es crecimiento o disciplina espiritual, que se encuentra ahora en Proverbios 1.5. Proverbios 1.5 y el último es Segunda de Pedro 3.18. A ver. Rápido. ¿Quién lo lee? Ajá, léalo, por favor. 1:5, ¿no? Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Muy bien, entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Aumentar y crecer. Crecer, aquí estamos hablando de un crecimiento espiritual. Última cita bíblica, Segunda de Pedro 3.18. ¿Quién la tiene, por favor? Ajá. Muy bien. Entonces, crecer
en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente la primera premisa está contestada. No podemos seguir como cristianos estancados. No debemos, tenemos que crecer. Como cristianos debemos crecer. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, de las disciplinas espirituales para poder crecer. ¿Qué necesito yo como cristiano para crecer espiritualmente? Vamos a hablar, vamos a adelantar. No veo el autor. Jim Holger, en su libro Hombres de Poder, será como reclamando su legado, viene diciendo que el cristiano o el cristianismo actualmente carece de poder. Vamos a avanzar. Dice Romano, en el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es cosa, poder. Yo les he dicho varias veces que la palabra poder viene del griego dunamis, ¿no? Y de ahí viene la palabra dinamita. El evangelio es ¿qué cosa? Poder. Sin embargo, nos preguntamos entre nosotros cómo está bien, pastor. Ahí vamos, pastor. Poco a poco, pastor. ¿Dónde está el poder del evangelio? Avanzamos. Otro libro de Richard Foster, y disculpen, hermano, no hay literatura adventista que hable sobre formación espiritual. Únicamente la Biblia y el camino a Cristo. Ahorita están sacando un libro que se llama Crecer en Cristo y me alegré bastante. Así que algunas veces uno tiene que apelar a otros recursos para tratar de argumentar lo que uno está presentando. En este libro de Richard Foster, que es más o menos así como el camino del crecimiento espiritual, saqué una frase que me impactó. Él dice que la maldición de nuestra era, ¿cuál es? La superficialidad en la religión. Cristianos superficiales o religión superficial. Avanzamos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué cosa? Hablamos mucho, incluso leemos mucho, entretenemos mucho, pero no hay poder. ¿Por qué no hay poder? Y aquí los jóvenes deberían estar pendientes. Yo soy un predicador un tanto distinto con los jóvenes de la iglesia. A nuestros muchachos hay que hablarle claro. No, que hay que dorarles la píldora, no. Joven que no estudia la Biblia es débil espiritual. Joven que no ora es un débil espiritual. Vienen las tentaciones, hermano, y se lo van a llevar. Y lo mismo pasa con los adultos. Y lo mismo pasa con todos nosotros. Si no tenemos disciplinas espirituales, no podemos tener poder. Si no hay ejercicio espiritual, hay ausencia de poder. Avanzamos. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos, examínense, revísese qué tanto hemos crecido espiritualmente. Seguimos. Fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor. Y aquí me quiero detener un poquito. En algún momento de la historia, Dios expresó la frase, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí hay muchas cabezas pensantes, hermano. ¿Qué llega a su mente cuando la Biblia nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien que quiera compartir algo? ¿Qué le dice a usted la frase que usted es semejante a Dios? Que nos parecemos a Él. Ajá. Ajá. Nos deberíamos parecer a Él. ¿Cierto? Ahora, el hecho de que Dios tarde tiempo o administre tiempo, por utilizar una expresión, en formar al hombre, me dice a mí que yo le pertenezco a Dios, que yo soy su propiedad. Y miren ustedes, las analogías que uno puede sacar de ese versículo. Primero, Dios creó todas las cosas. El hombre no puede crear, pero Dios le ha dado al hombre, y el hombre sí puede procrear.
El hombre no puede dar vida, pero el hombre puede procrear. ¿Nos parecemos o no nos parecemos a Dios? Hay que escarbar la palabra semejante. Interesante, ¿no? Ahora, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es un solo Dios. Ahora, le dijo al hombre y a la mujer que iban a ser una sola carne. O sea, unidad en la diversidad. ¿Nos parecemos o no nos parecemos? Entonces quiero concluir con esta parte diciéndole, nosotros, y miren lo que estoy diciendo son cosas fuertes, pertenecemos al círculo íntimo de Dios, tú y yo, porque ese fue el propósito original de Dios. Que el pecado nos excluyó de allá es otra realidad, pero ese círculo permanece abierto para que tú entres en ese círculo de intimidad con Dios en el momento que tú te lo propongas. Cuando tú digas, yo quiero entrar a ese círculo, a esa atmósfera, respirar la atmósfera divina, el círculo está abierto. Y eso es lo que buscamos con esta serie de sermones o de seminarios, como quieran tenerlo. Esa falta de poder, esa falta de sabor espiritual, esa falta de vida espiritual. ¿Por qué nuestros jóvenes no se identifican en las universidades? Yo soy un adventista del séptimo día. ¿Por qué los mismos hermanos de la iglesia andan con temor y les da vergüenza llamarse religiosos? ¿Por qué? Porque no dicen vamos a orar y todo el mundo empieza a mirar a ver quién es el... ¿Por qué? ¿Por qué no disfrutamos la religión? ¿Por qué no es un gozo para nosotros? ¿Por qué no hay poder? Avancemos. Factores, ¿por qué no hay poder? Aquí vamos a hablar unas cosas un poco duras, pero son reales. Vamos a avanzar. Hay un factor externo. ¿Cuál es el primer factor externo? Hechos, presencias y sentimientos negativos que definen el mal. Eso está muy de moda actualmente. El pecado no existe. Ese es un invento de las religiones para mantener a la gente ahí atada. Eso es mentira, eso son cuestiones de personalidad tuya, no te preocupes por eso. Tú tienes el poder de vencer todo lo que tú te propongas. No te preocupes por pecado, eso no está malo, tú no tienes que rendirle cuenta a nadie. Tú tienes capacidad para solucionar todas tus cosas. Eso ha hecho que las personas vean el pecado como algo muy liviano. Y si las personas pecan y no se sienten pecadores, Dios no puede obrar en ellos. Ese es un factor externo por el cual no hay poder. Pero hay factores internos, avancemos. Un factor interno podría ser las emociones engendradas erróneas, las emociones engendradas erróneas que son únicas del individuo. Aquí entra mucho que ver, hasta el combo genético. Entra la forma como tú fuiste educado. Si naciste en un hogar de un padre o una madre maltratadora, eso influye en tu crecimiento. Eso influye en tu modo de ver la Biblia. Si creciste y te levantaste solo, dándole duro a la vida tú mismo, eso marca tu vida. Y eso marca tu forma de ver el Evangelio. Esos son factores internos. No has perdonado a tu papá, no has perdonado a tu mamá, vives amargado con la vida. Y vienes a la iglesia y cantas a la iglesia, pero estás estancado. Este factor interno te tiene estancado. Avanzamos. Otro factor interno. Ideas negativas que tenemos de Dios. Esa es otra cosa. Dios no existe. Esa es otra idea que inventaron. Dios está dentro de ti. O Dios es un tirano que está allá. Tú eres que Dios me va a perdonar, Dios no me perdona. Bueno, todos en algún momento tenemos una idea, un concepto de Dios. Tristemente algunos tienen un concepto equivocado de Dios y eso hace que las personas no tengan poder. Avancemos. Un último, y este es el que nos íbamos a detener, si el tiempo nos daba. Falta de disciplina. O en otras palabras, nuestra indisciplina. Espiritualmente somos indisciplinados. Y si somos indisciplinados espiritualmente no podemos crecer y no podemos tener poder. Avanzamos. Desafíos que tiene la iglesia adventista del séptimo del siglo XXI. Carencia de vida espiritual, imagínense ustedes. Como iglesia laodicense decimos que somos adventistas, pero no vivimos como adventistas.
Carencia de vida espiritual. Avanzamos. Miren lo que escribió el pastor Falkenberg en uno de sus libros. Miren este pensamiento que es duro. Desde los días de Jesús, el cristianismo ha padecido más a causa de los inconversos que profesan ser cristianos, que por todos sus enemigos juntos. Sus mayores deserciones y pérdidas no las han causado los ateos, los filósofos que niegan la creencia cristiana, el comunismo, el budismo o el islamismo. Avancemos. Con frecuencia el mayor daño al cristianismo es perpetrado por la gente sincera que profesa creer en Jesús, que cree tener la verdad, pero que no ha nacido de nuevo. Creo que si Jesús estuviera hablando directamente a los adventistas de hoy, les diría: ustedes gastan enormes cantidades de dinero en campañas evangelísticas. Avanzamos. En esas reuniones enseñan a la gente acerca de la marca de la bestia, de la ley, el estado de los muertos, la alimentación, la doctrina de la salvación. Eso está bien, dice él, pero cómo me gustaría que les enseñaran también qué significa y cómo se puede nacer otra vez. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el pastor Falkenberg. Somos expertos en transmitir conocimiento, pero espiritualidad cero. Una persona está recién bautizada, dele, vea cómo hace, hermano. Es más, muchos tenemos tiempo en la iglesia y no somos disciplinados para leer la Biblia 5 minutos, 10 minutos, esporádicamente, sin meditar, sin profundizar, sin comparar, pero queremos crecer espiritualmente. Avancemos. El Señor nos dice: yo estoy a la puerta y llamo. Gracias a Dios hay oportunidad para nosotros. Si alguno abre la puerta, yo voy a entrar, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a transformar. Avancemos. Y Juan 3:5 nos dice que tenemos que nacer de nuevo. Y el que nace debe crecer. Vamos a avanzar. Otro defecto del adventismo del siglo XXI, reavivamiento de la espiritualidad no cristiana. No es sentimentalismo, no es un arrobamiento. Es que Cristo mora en tu corazón, mi hermano. Es que Cristo reine realmente en tu vida. Que todos tus pensamientos, que todas tus acciones estén impulsadas por el Señor. Allí debemos apuntar a nosotros. Allí debemos llegar nosotros. Vamos a ver si el tiempo nos da para que entremos por lo menos en una disciplina. Este es grave. La iglesia adventista ha crecido demasiado y de repente me votan si saben que yo estoy presentando eso. Pero yo tengo que decirlo. Hemos crecido tanto, tanto y tanto, y se crean instituciones y cosas. Miren lo que escribe el doctor Knight y pastor. Un libro medio feo el título. Si yo fuera el diablo, imagínense ustedes, qué titulito, ¿no? Si yo fuera el diablo, dice él, yo haría que los pastores y administradores fuesen el centro del trabajo de la iglesia. Si yo fuera el diablo, crearía más niveles administrativos y gerencias y generaría más administradores. Si yo fuera el diablo, animaría a la denominación a seguir jugando el juego de los números. Uy. Terrible, ¿no? Me gusta el pastor Knight porque el pastor nos da duro, pero él también en sus libros nos da soluciones. Léanse La castración del adventismo, fuerte, pero al final él da soluciones. Tristemente, esta institucionalización ha hecho que nosotros perdamos de vista lo que es importante y es nuestra relación con Dios. Eso debe estar por encima de todas las cosas. Avanzamos. Vamos a entrar ahora sí a nuestra indisciplina. ¿Qué dijo Aristóteles? Ese señor dijo: nosotros somos lo que repetidamente hacemos. ¿Qué somos? Lo que hacemos repetidamente, dice él. Excelencia, entonces no es un acto. Excelencia es ¿qué cosa? Un hábito. Un hábito. Un hábito, hermano. Un hábito. Una repetición constante. Allí estamos nosotros fallando. Avanzamos. Pablo Martín de Sarasate. Devuelve. A los 5 años dio su gran primer concierto, violinista español. A los 8 años era considerado maestro a nivel mundial. Marcó una tendencia este español.
Su papá era músico en una banda y de allí se preocupó porque su hijo pasara horas y horas y horas ejercitándose. Por cierto, cuando murió, donó su violín, un Stradivarius, no recuerdo a qué institución, y ese violín le cambiaron el nombre. Ahora se llama Stradivarius de Sarasate, porque era tan magistral como lo tocaba, era tan limpio su ejecución que marcó una historia. Pero todo ¿por qué? Por el ejercicio constante. ¿Y qué decimos de estos jugadores y estos personajes actuales? ¿Será que ellos practican un poquito el deporte que hacen? Les pregunto, hermanos, si ellos practican 1, 2, 3. En estos días estaba viendo una entrevista a Robert Pérez, un jugador de Cardenales, 45 años. Llega 3 horas antes de que empiece el juego a practicar. Y después del juego se queda practicando 2 horas más. 45 años. Nosotros queremos ser cristianos fuertes, pero somos indisciplinados. Por lo tanto, no podemos crecer espiritualmente. Avanzamos. Nada ha sido logrado sin disciplina. Muchos atletas y muchos hombres han sido arruinados porque abandonaron la disciplina y se dejaron mover por la flojera. Yo tengo un caso, yo soy de un barrio, yo soy de Santos Luzardo. Y yo crecí en ese barrio. Y hay un muchacho llamado Celi, yo no sé si Luis David lo conoce. Ese chamo lo firmó los Bravos de Atlanta. El chamo tenía una metra cuando pichaba. Todo el mundo iba a verlo nada más cuando pichaba. Se fue un verano, después que pasó por República Dominicana lo mandaron a Estados Unidos. Ya estaba en clase AA. Y a mitad de año regresó. Le encontraron marihuana en el locker. Les ofrecieron un curso de rehabilitación. No, me regreso. ¿Dónde estaría? Por no tener disciplina. Nos hace falta disciplina. Somos flojos espiritualmente hablando. Avanzamos. 1 Timoteo 4, 7, 8. Desechando las fábulas profanas y viejas, ejercítate para la piedad, dice Pablo. Avanzamos. 2 Timoteo 2, 5. Y también que el que lucha como atleta no es coronado, sino que lucha legítimamente. Avancemos. En el mismo libro Richard Foster dice, Dios nos ha dado disciplinas en la vida espiritual como un medio para recibir su gracia. Las disciplinas nos permiten colocarnos ante Dios para que Él nos pueda transformar. Ahora, aquí hay 2 clases de disciplina, no las confundan. Una yo la llamo el gimnasio que Dios tiene para prepararnos. Que son, se las voy a mencionar, la oración, la lectura de la Biblia, el servicio, la mayordomía, el ayuno, el aislamiento y el aislamiento. 6 disciplinas espirituales. Otra cosa son las disciplinas que Dios nos aplica a nosotros, que son cosas muy distintas. Por ejemplo, una enfermedad, Dios la permite como disciplina para que nosotros crezcamos espiritualmente. ¿Sí se entiende? Una circunstancia negativa en nuestra vida, Dios las permite como disciplina para que crezcamos. Entonces son 2 clases de disciplina. Una, la que yo debo ejercer en mi vida espiritual, y otra que Dios se encarga para pulir mi carácter, para formar mi carácter. Ahora, yo quiero que estemos bien claros. La Biblia dice que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí o no? Entonces, pastor, usted me está diciendo entonces que yo tengo que poner de mi parte. A ver, abro el compás. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo digo que sí. Tiene que existir cierta disposición mía para que Dios obre. Tengo que abrir la Biblia, tengo que leerla, tengo que orar, tengo que hacerlo. Debe existir cierta disposición de mi parte. Vamos a avanzar. Dice la sierva de Dios, la mente debe procurarse
preocuparse con cosas sagradas y eternas, o albergará pensamientos triviales y superficiales. Tanto las facultades intelectuales como las morales deben ser disciplinadas y por el ejercicio se fortalecerán y mejorarán. Vamos a avanzar. Dios requiere el adiestramiento de las facultades mentales. Él se propone que sus siervos posean más inteligencia y más claro discernimiento que los mundanos, y le desagradan a aquellos que son demasiado descuidados e indolentes para llegar a ser obreros eficientes, bien informados. ¿Cuál es nuestra parte entonces? Buscar de Dios, que exista cierta disposición de nuestra parte. Vamos a ver qué dice Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo que Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían por qué cosa. Porque eran disciplinados, pasaban tiempo con Jesucristo. Nosotros necesitamos pasar tiempo con el Señor. Necesitamos ejercitarnos con el Señor para poder crecer y para poder tener poder. Avancemos. Nadie que no crezca, escuchen, nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad está cumpliendo el propósito de la vida. Al hacer una profesión de fe en Cristo, nos comprometemos a desarrollarnos en la medida plena de nuestra capacidad como obreros para el Maestro, y deberíamos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de perfección. El tema de esta mañana fue escogido con toda la premeditación. Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene altos ideales con nosotros. Somos hechos a su imagen y semejanza. Podemos pertenecer al círculo íntimo del Señor, pero falta cierta entrega de mi parte. Hemos hecho una parte y nos arrepentimos y nos bautizamos, pero nos estancamos. Nos falta crecer espiritualmente, nos falta vivir espiritualmente, nos falta disfrutar el Evangelio, contagiarnos. Aunque ese tema suena un poco, ese título suena un poco duro, obsesionados con Jesús. A mí no me cuadra del todo. No deja de tener su lógica. Nos hace falta eso. Que todo nuestro pensamiento, nuestro sentir esté enfocado en el Señor. Avanzamos. A fin de que podamos realizar el mayor bien de que seamos capaces. Recordad que nunca alcanzaréis una norma más elevada que la que vosotros mismos os fijéis. Proponeos pues un blanco alto, ascended todo el largo de la escalera del progreso paso a paso, aunque represente penoso esfuerzo, abnegación y sacrificio, que nada os estorbe. Pastor, es que no me provoca leer la Biblia. Pastor, es que las rodillas me duelen cuando llevo apenas un minuto orando. Y no será más cómodo orar sentado. Y Dios escucha las oraciones, es una lucha, hermano. Y yo entiendo a los jóvenes. Yo comprendo a los hermanos, pero si no hay esfuerzo de mi parte, no hay disciplina de mi parte, el Espíritu Santo no puede obrar en la parte donde yo estoy fallando. Avanzamos. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, del cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Avanzamos. Avancemos. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá a buscarlo como suyo. Pensamiento favorito. Entremos. Primera disciplina espiritual. Apenas la primera, imagínense usted. Y son 5. Yo creo que ustedes me dicen cuándo corto, ¿sabe? Primera. Sí, es verdad. Primera disciplina, ¿qué dice allí? Lectura y meditación de la Biblia. Si yo pregunto cuántos leen la Biblia, todos van a levantar la mano. Pero ¿cuántos somos disciplinados para leer la Biblia? ¿Cuántos le dedicamos un tiempo exacto a leer la Biblia diariamente? Vamos a ver cuáles son los consejos que la misma Biblia nos da. La Biblia dice hasta cuándo